Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más famosos de todo internet, uno que parecía tenerlo todo, pero cuyo mundo se desmoronó en cuestión de segundos. Sí, estamos hablando de Dr. Disrespect, el streamer que conquistó Twitch, pero que terminó perdiéndolo todo de la manera más turbia posible. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C, esto es Del Carajo TV y Dr. Disrespect, cuyo nombre real es Herschel Guy Biam IV, comenzó su carrera online hace casi 15 años. Empezó subiendo videos de comentarios sobre Call of Duty a YouTube. Imagínate a un tipo con bigote, la clásica melena yankee y gafas de sol, con una actitud desafiante y un carisma que atraía a todos los que lo veían. Era un personaje que parecía salido de una película. Desde el inicio, Guy entendió que para sobresalir no solo debía ser un buen jugador, sino también un showman. Así nació Dr. Disrespect, una mezcla de villano de película ochentera y jugador profesional. El Doc se vestía con su chaleco táctico, gafas de sol y un mulet que parecía sacado de un concierto de rock. Su eslogan, violencia, velocidad y momento, se convirtió en un grito de guerra para sus seguidores. Pero lo que realmente distinguió a Dr. Disrespect fue su mentalidad de empresario. Guy Biam no solo quería ser un creador de contenido, quería construir una marca del carajo. Y lo logró nivel Dios. En lugar de ser un streamer más, creó una experiencia completa para sus fans. Los streams del Doc no eran solo sesiones de juego, eran espectáculos llenos de entretenimiento, humor y, por supuesto, un poco de drama. Su carisma y su habilidad para entretener rápidamente le ganaron una base de fans infernalmente leal. La gente no solo veía sus streams por los juegos, sino por la personalidad arrolladora del Doc. Era como ver a un personaje de videojuego en la vida real, siempre al límite, siempre al borde de lo épico, y así poco a poco Dr. Disrespect fue construyendo un imperio en el mundo del streaming. El verdadero salto a la fama de Dr. Disrespect llegó cuando comenzó a hacer streams en Justin TV, que luego se convertiría en Twitch. Para el 2015, el Doc ya estaba dominando la plataforma, llevando su espectáculo a nuevas alturas. Su personalidad extravagante y su habilidad para el juego lo hicieron destacar entre miles de streamers. No solo era popular entre los fans, sino también entre los desarrolladores de juegos. Dr. Disrespect tuvo la oportunidad de trabajar directamente en el desarrollo de varios títulos AAA. Esta colaboración no solo aumentó su credibilidad en la industria, sino que también le permitió formar parte de los juegos que tanto amaba. Para el 2018, Dr. Disrespect estaba en la cima de su carrera. Rompía récords de audiencia en Twitch, firmaba contratos multimillonarios con grandes marcas y su nombre era sinónimo de éxito en el mundo del streaming. Su fama no tenía límites y su capacidad para mantener a su audiencia entretenida era inigualable. Parte de lo que hacía a Dr. Disrespect tan especial era su habilidad para crear momentos memorables. Ya fuera su baile característico, el Slick Daddy Slide o sus comentarios ácidos y humorísticos, el Doc siempre sabía cómo mantener a su audiencia al filo del asiento. Cada stream era una aventura, una experiencia única que sus fans no querían perderse. Sin embargo, no todo fue perfecto. A pesar de su éxito, Dr. Disrespect tuvo que enfrentar varios obstáculos. Uno de los más significativos fue cuando admitió públicamente haber sido infiel a su esposa, algo que impactó a muchos de sus seguidores. En un emotivo stream, el Doc se mostró vulnerable y anunció que se tomaría un tiempo fuera para enfocarse en su familia. Poco después, se supo que en realidad le fue infiel varias veces, así que parece que era una costumbre del muchacho. Otro incidente notable fue su baneo temporal de Twitch por transmitir desde un baño en la E3, una clara violación de las reglas de la plataforma. A pesar de estos tropiezos, Dr. Disrespect continuó su camino hacia el éxito, demostrando que su capacidad para superar las adversidades era tan grande como su talento para el entretenimiento, y claramente este fue un error bastante boludo. Nada que sea demasiado grave. La noticia cayó como una bomba en la comunidad de streaming y dejó a todos preguntándose ¿qué carajo había pasado? Twitch emitió un comunicado súper escueto diciendo: Twitch toma las acciones apropiadas cuando tenemos evidencia de que un streamer ha actuado en violación de nuestras directrices comunitarias o términos de servicio. Estas se aplican a todos los streamers independientemente de su estatus o prominencia en la comunidad. Dr. Disrespect aseguró que no tenía idea del motivo detrás de su baneo y afirmó que su contrato con Twitch seguía en buen estado. Desde entonces comenzó a transmitir en YouTube, manteniendo a su audiencia fiel, aunque a una escala menor que en Twitch. En agosto de 2021, Dr. Disrespect anunció que sabía la razón de su baneo y que iba a demandar a Twitch. Pero muchos me preguntan, ¿sabes la razón?
Sí, sé la razón ahora, la he sabido por meses. Y solo diré esto, champs, hay una razón por la cual estamos demandando. Esto desató una ola de especulaciones y teorías entre sus seguidores y la comunidad de streaming en general. Fue el tema del momento durante semanas, que se convirtieron rápidamente en meses. El misterio más grande de internet, la falta de transparencia de Twitch y la gravedad del baneo solo aumentaron el misterio y la tensión en torno al caso. Y los que quedaron mal parados fueron los muchachos de Twitch. Para marzo del siguiente año se reveló que la disputa legal entre Dr. Disrespect y Twitch se había resuelto, pero él no volvería a la plataforma. Este acuerdo fuera de los tribunales dejó a todos con más preguntas que respuestas. La especulación y la ira hacia Twitch solo crecieron en la opinión pública. Fue baneado porque lo atraparon enviando mensajes inapropiados a una menor en el producto de Whispers de Twitch. Estaba tratando de encontrarse con ella en TwitchCon. Estas acusaciones fueron como echar gasolina al fuego. Inmediatamente, los amigos y fans del Doc salieron a defenderlo porque, claro, nadie estaba mostrando pruebas, mientras que otros empezaron a cuestionar seriamente su inocencia. La polémica estaba servida y el escándalo no hizo más que crecer. Otra vez el Doc era el personaje del momento. Durante unos días, el doctor no dijo nada. Silencio total hasta que de pronto hubo otro directo medio extraño. I think more importantly, we need to. When I say step away, I'm gonna have to relay this to the Midnight Society, but maybe I step away from there too. Just completely remove myself from the scene. It's what I need to do. Right? Take all the time you need, says Layer Cake. I appreciate that. Give me back my dog! Don't be a pussy. God damn it. I'm telling you, it's fatigue. It's tired. It's wanting to just kind of move away from the limelight. Ultimately, that's what it's about. You know what I mean, champs? Damn, now what? Shit, there's 50 million other streamers you can watch right now. It's getting old, yo. What's getting old? Get the break. Respect it, Doc. Okay, I appreciate that. It's getting old, you're not alone. That's not very nice. You don't like me? It's time to drive into the sunset, says Swervin. Oof, man, I like your style. It might be time to drive in the sunset, champs. I appreciate all of you. Appreciate all the commitments, the recommitments. Please, do me a favor. Enjoy the rest of your day. Enjoy the rest of your week. And we'll see you soon. Yaya. Yaya, yaya, yaya. Y finalmente llegó el comunicado oficial de Dr. Disrespect en respuesta a toda esta locura, obviamente con su propia versión de los hechos y limpiando su imagen totalmente, ¿no? Déjame que te lea el comunicado. Cortemos la mierda, como saben, no tengo filtro. Siempre he sido honesto y real con ustedes sobre todo lo que puedo y siempre estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad, por eso estoy aquí ahora. Primero y principal, quiero disculparme con todos en mi comunidad, así como con aquellos cercanos a mí, mi equipo y todos en Midnight Society Game Studio. Mucha gente ha quedado en la oscuridad sobre lo que sucedió ayer con Midnight Society y conmigo y tomamos la dolorosa decisión colectivamente de que yo me apartara. Nuestro equipo está lleno de personas increíblemente talentosas y buenas, con grandes ambiciones profesionales y familias, y nunca querría poner en peligro la cultura que hemos creado con tanto cuidado. Todos han estado queriendo saber por qué fui baneado de Twitch, pero por razones fuera de mi control no pude decir nada durante los últimos años. Ahora que 2 ex empleados de Twitch han revelado públicamente las acusaciones, puedo contar mi versión de la historia sobre el ban. Hubo mensajes de susurro en Twitch con una menor en 2017. La respuesta es sí. ¿Hubo intenciones reales detrás de estos mensajes? La respuesta es absolutamente no. Eran conversaciones casuales y mutuas que a veces se inclinaban demasiado hacia lo inapropiado, pero nada más. No pasó nada ilegal, no se compartieron fotos, no se cometieron delitos, nunca conocí a la persona. Pasé por un largo arbitraje sobre una disputa civil con Twitch y ese caso se resolvió mediante un acuerdo. Permítanme ser claro, no fue un caso penal contra mí y nunca se han presentado cargos penales contra mí. Ahora, desde un punto de vista moral, asumiré absolutamente la responsabilidad. Para empezar, nunca debería haber tenido estas conversaciones. Eso es culpa mía como adulto, esposo y padre. Nunca debió haber sucedido. Lo entiendo, no soy perfecto y asumiré
mis errores. Fue una estupidez. Ahora, con todo esto dicho, no se equivoquen. He visto todos los comentarios y etiquetas que se lanzan tan libremente. Las redes sociales son una zona de destrucción. No soy ningún depredador o polifode. ¿Están bromeando? Cualquiera que realmente me conozca sabe perfectamente dónde me paro con respecto a esas cosas y a ese tipo de personas. Detesto eso con todo mi ser. No me etiqueten como lo peor de lo peor con sus exageraciones. Váyanse a la mierda con eso. Pero creo que he dicho lo que necesitaba decir sobre el ban en sí. Eso es todo. Esa es la razón por la que Twitch tomó la decisión en 2020. A mi equipo, comunidad, amigos de la industria que me han apoyado, lo siento, ojalá hubiera podido decir todo esto antes. Ustedes siempre me han mostrado a mí y a mi familia amor y apoyo a lo largo de todos estos años. Los amamos más de lo que pueden imaginar. Tengo la mejor comunidad y círculo. Si algo de esto les ha hecho sentir incómodos, lo entiendo. No tienen que seguir apoyándome, pero sepan que siempre los he apreciado enormemente. Pero confíen en mí cuando digo esto. A todos mis haters que viven y respiran las redes sociales sin ninguna experiencia real de vida, no me importan una mierda. Finalmente, si este comunicado completo les hace sentir incómodos y piensan que soy una basura, está bien, pero no me voy a ir a ninguna parte. No soy el mismo tipo que cometió este error hace tantos años. Me tomaré unas vacaciones prolongadas con mi familia, como mencioné en el stream, y volveré con un peso menos sobre mis hombros. ¿Quieren que desaparezca? Sí, claro. Después de las revelaciones sobre su conducta, la respuesta pública fue mixta. Algunos seguidores defendieron a Dr. Disrespect argumentando que las acusaciones eran falsas o exageradas, mientras que otros lo criticaron duramente. La comunidad de streaming estaba dividida y la controversia se convirtió en un tema candente en redes sociales y foros de discusión. Eso al menos hasta su comunicado, que hizo que la mayoría le diera la espalda. Se volvió indefendible. La noticia de que su propio estudio de videojuegos, Midnight Society, había decidido cortar lazos con él fue un golpe devastador. La compañía emitió un comunicado diciendo que, aunque asumían su inocencia inicialmente, después de hablar con las partes involucradas no les quedó otra opción más que aceptar la realidad y darle una patada en el culo. La reacción del doc a esta decisión fue un claro indicio de que estaba profundamente afectado. Otra vez, este era su propio estudio, no era una empresa que lo contrató. La caída de Dr. Disrespect tuvo repercusiones significativas en su carrera y finanzas. Los patrocinadores y socios comenzaron a distanciarse y sus ingresos se redujeron drásticamente. Ahora ganó probablemente una cuarta parte de lo que ganaba en Twitch. Una gran empresa como Nike o Disney no querrá trabajar con alguien con una gran interrogante sobre su cabeza. Posterior a su declaración, esa cuarta parte se va a convertir en lo más cercano a cero, a menos que suceda algún tipo de milagro. Ahora la gran pregunta es, ¿puede alguien que ha cometido errores tan graves recuperar alguna vez la confianza y el respeto de su audiencia? ¿Deberíamos ser más compasivos y permitir segundas oportunidades, o hay errores que simplemente no pueden perdonarse? Y ahora sí, lo más importante, no te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Ya sabes cómo es la movida, soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.